Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Un tema bastante recurrente y sobre el que volvemos una y otra vez aquí en Planeta Cero es el de las islas perdidas, islas remotas, islas misteriosas. Y desde luego si hay una isla en todo el planeta que se puede llevar el apelativo de quizá la isla más misteriosa de todo el mundo, es sobre la que vamos a tratar hoy, el atolón de Diego García. Situado en el Océano Índico, realmente no es una isla extremadamente desconocida. Los que medianamente seáis aficionados a la geografía, seguro que la sabéis ubicar, y sobre todo si seguís más o menos las informaciones de misterio en lo que es la actualidad, más o menos los últimos años. Diego García ha aparecido en multitud de reportes, de informes. Lógicamente, el hecho de que la isla en su totalidad sea una base militar de los Estados Unidos, pues implica que va a haber secretismo, va a haber misterios y todo tipo de conspiraciones. Pero entremos en materia y vamos a conocer un poquito más de este atolón de Diego García, situado, como ya he comentado, en mitad del Océano Índico. Diego García tiene una superficie de 30 kilómetros cuadrados y tiene la forma típica de este tipo de atolones coralinos, con una amplia laguna interior y todo lo que es esa franja de costa, de una forma más o menos circular, en este caso más bien alargada de norte a sur. En Diego García, curiosamente, a día de hoy casi todas las instalaciones, al menos las que son visibles, están situadas en la parte oeste de la isla. Sin embargo, la infraestructura creada hace que toda la isla, todo lo que es esta línea de tierra, sea recorrida por una carretera, tanto en la parte oeste como en la parte este, en la que básicamente apenas si hay alguna construcción y básicamente nos encontramos vegetación. Vamos a localizar Diego García para los que realmente no sepáis muy bien dónde está. Es lógico, ya os he comentado que está en el Océano Índico y yo creo que casi todo el mundo la puede localizar en este océano. Concretamente es un atolón que pertenece al archipiélago de Chagos, que está en el Océano Índico central, un poco al sur de la línea del Ecuador. Y sería, si uno toma el mapa mundi, lo que hay justo al norte de Diego García serían las Islas Maldivas, que es una sucesión de pequeñas islas. Pues bien, Diego García, o el archipiélago de Chagos concretamente, sería una continuación, algo más al sur de lo que son las Islas Maldivas. Se encuentra también al este, aunque bastante distanciada, de las Islas Seychelles, que pertenecen, como bien sabéis, a África. Y Diego García siempre ha estado relacionada, siempre ha pertenecido a diferentes protectorados o bien por reivindicaciones, como vamos a ver en los sucesivos minutos, a Mauricio, a la isla Mauricio, que Mauricio a día de hoy es una nación que comprende Isla Mauricio y otra isla un poco más pequeña al este, que es la isla Rodríguez. Esta es un poco la localización geográfica de Diego García, en mitad del Índico. Podría decir, y quedaría muy bien en mitad de ninguna parte,
y ciertamente es uno de los territorios en el Océano Índico que está más separado y alejado de otros territorios. Diego García pertenece al Reino Unido, oficialmente pertenece al Reino Unido, aunque, esto es algo que mucha gente podría discutir ahora mismo, y concretamente ahora mismo, sobre todo después de lo acontecido en 2019. Siempre ha habido una disputa histórica entre Mauricio y el Reino Unido, básicamente desde la independencia de Mauricio, que formaba parte del Reino Unido también. Siempre ha habido una disputa, ya que Mauricio reivindica la isla de Diego García para su territorio, puesto que en principio Diego García dependía de Mauricio, cuando Mauricio todavía formaba parte del Reino Unido. En los últimos años, desde los años 60 del siglo XX, básicamente ha habido una fuerte disputa, hasta que en 2019 finalmente se llegó a una resolución que sorpresivamente dictamina la Corte Internacional de Justicia, diciendo que Diego García pertenece a Mauricio, a pesar de que a día de hoy sigue perteneciendo al Reino Unido. Hay una orden judicial por la cual el Reino Unido debe abandonar de inmediato Mauricio y devolverle la soberanía de este atolón a Mauricio. Insisto, esto se dictamina en 2019. Pues bien, el Reino Unido ha ignorado absolutamente esta resolución, y a día de hoy, en 2020, se sigue ignorando, hasta el punto de que todos los planes que tiene el Reino Unido con Mauricio veréis que se extienden hasta bastantes años más adelante, con lo cual no hay ninguna intención por parte del Reino Unido de devolver la isla a Mauricio, a pesar de que, insisto, judicialmente se ha resuelto que la ocupación del Reino Unido ahora mismo es ilegal en Diego García. Sin embargo, como ya comenté al principio, y que no os sorprenda, en Diego García lo que hay localizada es una base militar de los Estados Unidos de América. Y vosotros os preguntaréis, ¿cómo puede ser esto? Si pertenece en teoría al Reino Unido y ahora ya ni siquiera eso. Bien, el Reino Unido en su momento dejó en alquiler esta isla a Estados Unidos, lógicamente por un precio que os podéis imaginar es bastante elevado, ya que a Estados Unidos le interesaba tener un punto de estrategia geopolítica tan importante como puede ser este atolón en el Índico. Con lo cual, lo que hay ahora mismo en Estados Unidos, o lo que ha habido durante los últimos 50 y pico años, lo que ha sucedido allí es que Estados Unidos ha construido una megabase, una base espectacular, una base militar, y de aquí viene todo lo que hemos estado comentando antes, todos los misterios que pueden salir de una base secreta, por supuesto, de los Estados Unidos, una base militar en la cual pues no se sabe muy bien qué es lo que está sucediendo. Me gustaría recalcar que, por si a alguno se le ha pasado por la cabeza acudir o visitar esta isla de Diego García no está abierta al turismo y no se puede visitar a no ser que seas personal militar y asignado específicamente a la isla de Diego García por parte del gobierno de los Estados Unidos. Con lo cual, pues es una pena, porque yo siempre me interesé mucho por este atolón de Diego García. Incluso estuve en algún momento viendo las opciones para visitarlo y lógicamente se te cierra la puerta a las primeras de cambio, ya que es una instalación militar secreta, insisto, solamente visitada por aquellos designados por el ejército, por los altos mandos del ejército estadounidense. Vamos a ver un poco la historia de Diego García y cómo ha llegado a ser lo que a día de hoy es. La historia de Diego García, la historia conocida, por así decirlo, comienza con lo que va a ser su descubrimiento por parte de europeos, y posiblemente su descubrimiento en general, ya que cuando los europeos llegan allí no hay ningún tipo de población. Así que es de suponer que ni asiáticos ni africanos, aunque algún navegante, posiblemente indio o chino, pudiera haberla visto anteriormente, pues nadie le hizo demasiado caso. La historia comienza en el siglo XVI. En el año 1512, un navegante portugués
Pedro de Mascareñas es el primero que anota la existencia de este atolón en el Océano Índico. Sin embargo, la verdad es que el descubrimiento se ignora bastante y no es hasta 1544 cuando un navegador español, que curiosamente también trabajaba para los portugueses, estaba en una misión para Portugal, pues este navegante español finalmente la redescubre y decide ponerle su nombre, con lo cual ya os imagináis que este navegante español era un tal Diego García. Y de aquí que a partir de este momento pues la isla pase a tener la denominación de este segundo descubridor, por así decirlo. Durante pues prácticamente 2 siglos pertenece a Portugal. Insisto, tanto Mascareñas como Diego García trabajaban para los portugueses, pero Portugal también ignora bastante el lugar, así que el atolón continúa deshabitado durante muchísimo tiempo, deshabitado e ignorado realmente. No es hasta el siglo XVIII, ya pues más de 200 años después, cuando las cosas empiezan a cambiar un poco para Diego García. Está en una zona de influencia francesa, con lo cual finalmente Portugal, que no le da mayor importancia, cede el atolón a Francia. Y el país galo lo puebla, lleva allí gente, que en este caso van a ser esclavos, que van a trabajar en la recogida de algo que es bastante abundante, al menos lo era en la época, realmente lo sigue siendo, como son los cocos. El coco se va a hacer el artículo preferido de Diego García y bueno, especialmente no solo por las propiedades de la fruta en sí, sino para fabricar aceite de coco. Así pues, Francia puebla el lugar con esclavos en el siglo XVIII. Entrando en el siglo XIX la cosa va a cambiar, puesto que tras las guerras napoleónicas y la derrota francesa, el atolón de Diego García es una de las de las propiedades francesas que va a pasar a manos del Reino Unido. Y aquí comienza la historia de Diego García, que llega hasta el día de hoy a manos del Reino Unido, en el año, insisto, 1814. Los británicos, en el año 1838, abolen la esclavitud, con lo cual, aunque los que seguían allí pues seguían siendo los sucesores de aquellos esclavos que llevaron los franceses originalmente, dejan de ser esclavos. Y para 1859 se hace un censo en la isla y ya hay 338 habitantes, que son, insisto, estos descendientes de los antiguos esclavos, también comerciantes que han llegado a la isla y gente, trabajadores que vienen de la metrópolis y de algunos otros puntos, pues buscando oportunidades en la isla. En estos años, mediados finales del siglo XIX, la principal utilidad de la isla para los británicos pues va a ser una especie de parada, una especie de depósito de habituallamiento para los barcos británicos que iban en ruta desde Gran Bretaña hasta Australia. Bien, podéis pensar que quizá no es la ruta más adecuada, pero sobre todo si uno baja por África y se dirige por el sur hacia Australia, pero cierto es que en aquella época prácticamente todos los buques atravesaban el canal de Suez. Y atravesando el canal de Suez, pues sí que es cierto que Diego García era una parada bastante buena en el Índico antes de llegar a Australia. Con lo cual, fundamentalmente el carbón era una de las materias de la que más se habituallaban los barcos, y también víveres tales como comida y agua. Bien, nos plantamos ya en el siglo XX, ya que Diego García, pues en todo este tiempo tampoco va a cambiar mucho su situación geopolítica, por así decirlo. Y aquí se va a juntar un factor fundamental, y es que Diego García dependía de Mauricio, como he comentado al principio, que era pues ese territorio de ultramar que el Reino Unido poseía en
en el Océano Índico. En 1965, sobre todo desde principios de los años 60, en Mauricio hay un gran movimiento independentista, y en 1965 ya parece bastante evidente que Mauricio va a conseguir su independencia. Ante este movimiento y esta eventualidad, el Reino Unido va a efectuar un pequeño movimiento bastante inteligente para seguir teniendo este territorio, ya que no consigue mantener Mauricio, sí que quiere seguir poseyendo este territorio de Diego García en el Índico. Así que lo que hace Londres es desligarlo de la colonia de Mauricio y lo convierte en un territorio independiente de Mauricio. De esta manera, cuando Mauricio se independice en el año 1968, Diego García no se suma a esta independencia, ya que por su parte ya era independiente en los últimos 3 años de propio Mauricio. Diego García se rebautiza como territorio británico del Océano Índico, y aquí, coincidiendo con la independencia de Mauricio en el año 68 del siglo XX, es cuando comienza la reivindicación, ya que Mauricio quiere anexionar también todo el archipiélago de Chagos y en particular Diego García. Un poquito antes de esta independencia de Mauricio, en este proceso, ¿no?, que hay entre el 65 y el 68, en el que el Reino Unido desliga Diego García de Mauricio, Londres continúa con estas maniobras geoestratégicas, y sabiendo que se le venía un problema bastante importante encima por las reivindicaciones de Mauricio, lo que hace es quitarse el problema de Diego García de encima y aprovecharlo más que de forma geoestratégica, de forma económica. Y lo que hace es arrendar el atolón a Estados Unidos para los próximos 50 años. Bien, Estados Unidos, que desde hacía mucho tiempo buscaba una localización como esta en el Índico y que, como veréis, le va a ser de muchísima utilidad en el futuro, lo que comienza Estados Unidos en estos años 60 del siglo XX, una vez ya tiene la posesión a cambio de dinero y posesión durante un tiempo, un alquiler en toda regla, lo que hacen los Estados Unidos es construir una base militar secreta. Pero bien, aquí hay un problema, y es que en esa época, en los años 60 del siglo XX, Diego García tenía una población bastante estable de nativos, de todos los descendientes de aquellos esclavos, comerciantes y buscadores de oportunidades que fueron llegando poco a poco a Diego García, y algunos otros personajes que bien desde África o bien desde Asia, especialmente desde India, también fueron llegando. En esta época la población de la isla de Diego García es de 1.800 personas. Y básicamente lo que hace Estados Unidos, una vez que consigue el alquiler de esta isla y comienza a construir su base, es expulsarlos, tal cual, y sin dar ningún tipo de razón. Los 1.800 habitantes de Diego García son expulsados y no les queda otra que ser acogidos como refugiados en las islas vecinas de Seychelles y Mauricio. Comienza una lucha bastante importante, una lucha judicial, un proceso en los tribunales británicos, ya que recordamos que Diego García sigue perteneciendo al Reino Unido. Y con el paso de los años, varios tribunales británicos, no solo la Corte Suprema, sino otros muchos tribunales, indican, y además en repetidas ocasiones, que la expulsión es absolutamente ilegal y que estos pobladores, estos nativos de Diego García, deben regresar. Pero claro, la situación está bloqueada. El gobierno británico ha arrendado la isla a los Estados Unidos, que ahora tienen allí una base secreta y que por supuesto se niegan en redondo a que nadie regrese. El propio ejecutivo de Londres se pone de parte de los Estados Unidos. Lógicamente esto es un tema económico y es que por otro lado no hay forma. No hay lugar ni forma. Ahora mismo todo lo que eran las viviendas de estos habitantes han sido totalmente arrasadas, destruidas, y ahora lo que hay allí es una base militar.
Con lo cual el gobierno británico se pone de parte de Estados Unidos y jamás va a acatar la decisión judicial, ni por supuesto va a cumplir una resolución firme judicial que hay. Bueno, fijaos, esto va en concordancia con lo que conté al principio, y es que luego hay otra resolución judicial más adelante en la cual se indica que Diego García debe ser devuelta a Mauricio, y el gobierno británico también la ignora. El gobierno británico, ignorando absolutamente cualquier sentencia judicial en varias ocasiones al respecto de varios asuntos, sigue sus planes con Diego García. Como os comenté, en 1966 el Reino Unido arrenda la isla durante 50 años, con lo cual en 2016 el contrato de alquiler acaba. Pero en estos momentos, lo comentaba al principio del podcast, estaba ya el tema judicial al respecto de a quién pertenecía Diego García, pues a punto de llegar a su fin. Esperando que esta resolución fuera casi de inmediato, el Reino Unido no quería verse envuelto en el problema de tener que mantener la isla, y también con presiones desde Estados Unidos, ya que la base militar está a pleno rendimiento en estos momentos. En el año 2016 pues se prorroga el contrato de alquiler otros 20 años más, hasta 2036, y no sé por qué me da en la nariz, tengo esa sensación de que cuando llegue 2036 el contrato se seguirá prorrogando. Aunque cierto es que yo intuyo que en los sucesivos años la presión internacional, ya que este es un caso que se está llevando directo a la ONU, las presiones van a ser bastante importantes. Y es que Mauricio, aunque os pueda parecer una isla perdida también en mitad del Índico, un país sin demasiada relevancia, es una relativa potencia económica, especialmente basada en el turismo, y también tiene un muy importante comercio de caña de azúcar. Con lo cual Mauricio no es un país cualquiera, no es una república bananera ni algo similar. Tiene cierto peso y muy fácilmente puede encontrar apoyos de muchísimos países africanos e incluso puede que asiáticos. Así que veremos cómo acaba este asunto. Insisto, el Reino Unido ya ha ignorado 2 veces resoluciones judiciales. La primera de tribunales británicos, tribunales del mismo país, diciendo que los ciudadanos de Diego García expulsados en los años 60 debían devolver. Esto fue sistemáticamente ignorado, y después en 2019, mucho más importante, un litigio territorial, y es que Diego García pertenece al Reino Unido de forma ilegal y debe de ser devuelto a Mauricio cuanto antes, y por en medio, insisto, la base estadounidense. Bien, entremos un poco en el tema de esta base, de esta misteriosa base estadounidense. En Estados Unidos, Diego García prácticamente se toma como un territorio propio. Aunque todas estas resoluciones judiciales no afectan a Estados Unidos, directamente, ya que él oficialmente pertenece a Reino Unido, a nadie se le escapa las presiones que Estados Unidos ejerce para que la base militar continúe allí con todas las instalaciones que a día de hoy hay y que son muy numerosas. En Estados Unidos, Diego García se conoce con el nombre de Campo Justicia. Allí hay aproximadamente 2.200 soldados establecidos de forma permanente. Obviamente van rotando, pero siempre la guarnición que hay en Diego García es de en torno a 2.200 personas, 2.200 militares. Bien, las instalaciones que hay en esta base, y de forma oficial, se pueden enumerar como un puerto que es muy curioso porque está situado en lo que es la laguna interior del atolón, pero es un puerto de aguas realmente profundas. Allí pueden entrar buques del máximo calado, buques de guerra, portaaviones, destructores, lo que cualquiera pueda imaginar. Pues bien, este puerto, que tiene una capacidad para unos 30 buques de guerra, está situado, insisto, en el interior de la laguna, y es una de las instalaciones principales del atolón de Diego García. También hay un aeropuerto que tiene capacidad para aviones del máximo tamaño también, cazas, bombarderos, aviones espía,
Y por supuesto hay quien dice que incluso en Diego García han aterrizado y han despegado, naves experimentales que se pueden incluso considerar como ovnis. La máxima tecnología. Diego García es una base ultra secreta y a nadie le sorprendería que se estuviera experimentando con la máxima tecnología. También Diego García tiene su propio vertedero nuclear, lo cual nos hace pensar que también se puede estar experimentando con tecnología nuclear, con tecnología atómica en Diego García, ya que no tiene sentido que se emplee como vertedero nuclear estando tan lejos de lo que es la mainland de Estados Unidos, y habiendo como hay otras muchas islas de camino, incluso mismamente en el Pacífico, que se pueden utilizar para este propósito. Con lo cual, desde luego, aunque no es oficial, mucha gente sospecha que allí también se trabaja con tecnología nuclear y atómica. También es oficial, y esto es curioso que se haga oficial, que Diego García tiene una estación de seguimiento para satélites espía. Y digo que es curioso que se haga oficial porque a nadie se nos escapa dónde está localizado Diego García, y desde luego es perfecto para espiar países no demasiado lejanos a este punto, como pueden ser China, como puede ser Rusia, y por supuesto cualquier país en Oriente Medio, cualquier país situado en esa zona tan caliente. Al hilo de esto hay que decir que Estados Unidos ha utilizado Diego García a modo de portaaviones gigante, y no solo para aviones, sino como base también de repostaje para sus buques, como comentaba, para utilizar cualquier tipo de armamento sobre esta zona en conflicto, como puede ser Oriente Medio. En todas las guerras que han acontecido desde el momento en que Estados Unidos comenzó a montar aquella base en los años 60, en todas las guerras Estados Unidos ha utilizado a Diego García como un punto importantísimo. Y eso estoy hablando de la guerra de Irak, las guerras de Irak, todas ellas, por supuesto Afganistán, por supuesto durante la Guerra Fría era un punto importantísimo para tener controlados a sus enemigos soviéticos, y a día de hoy, teniendo en cuenta también su localización en el Índico, es una base muy importante para no perder el ojo a países como China o Corea del Norte. Así que fijaos la importancia geoestratégica de Diego García, puesto que las bases propias más cercanas de Estados Unidos ya se tendrían que ubicar en el Pacífico. Es cierto que Estados Unidos siempre puede contar con muchos países aliados en este momento. Me vienen a la mente países como Arabia o como Turquía, pero claro, yo creo que es mucho más... para ellos es mucho más, por así decirlo, sigiloso y disimulado utilizar su propia base, donde nadie va a hacer preguntas. Y una base tan secreta y misteriosa y localizada casi en mitad de ninguna parte, como es Diego García. Bien, junto a todas estas instalaciones, por supuesto hay que decir que Diego García tiene edificios de viviendas para los soldados que allí residen, y por supuesto todas las comodidades, como son centros comerciales, como son bares, restaurantes, incluso hay un campo de golf, hay zonas de entretenimiento. Diego García es a día de hoy una ciudad, más que una base, una auténtica ciudad, eso sí, completamente militarizada y con todos estos secretos que os puedo comentar. Dentro de los ámbitos conspirativos, Diego García aparece cada 2x3 en las noticias. Por ejemplo, aquí también en Planeta Cero hablamos del famoso vuelo de Malaysia Airlines que desapareció. En su día dedicamos un podcast a este misterioso vuelo que desapareció en su ruta desde Malasia hacia China. Pues bien, muchas veces, ya nos referimos a ello en el podcast, se ha investigado qué fue de este vuelo que misteriosamente desapareció sin dejar ningún resto, y prácticamente todas las conclusiones han llevado al mismo lugar,
ya que un cambio en la ruta del vuelo lo orientaba en dirección hacia Diego García, y después los localizadores, los que hacen el seguimiento no del avión sino de los motores Rolls-Royce que llevaba aquel avión, la localización que daban era la de la isla de Diego García, una vez que el avión ya no se movía, o que estos motores ya no se movían. Así que son muchas las sospechas que indican que este vuelo pudo haber acabado en Diego García. ¿Quién sabe con qué fin? Esto es aquí estaría el quiz de la cuestión. Y bueno, si queréis más información al respecto, yo os recomiendo que escuchéis aquel podcast que hicimos en su día sobre el vuelo de Malaysian Airlines, donde hablamos de las diferentes teorías que había para la desaparición de este vuelo, y casi todas ellas nos llevaban a Diego García. Diego García, que también, si seguimos con estas teorías de la conspiración, nos habla de que tiene un importante campo de prisioneros, y se habla de que muchos prisioneros que a Estados Unidos, por así decirlo, interesa hacer desaparecer, pues acaban en Diego García, no acaban en ninguna de sus cárceles más conocidas, como en Guantánamo, o alguna incluso en territorio estadounidense, o campos que se establecieron en territorio de Afganistán, sino que era más importante traer a los prisioneros a Diego García. Fijaos, se ha llegado a hablar no solo de prisioneros importantes de Al-Qaeda, sino incluso de que el propio Osama Bin Laden, esto es algo que yo llegué a leer, aunque dar credibilidad a estas noticias ya es muy complicado, pues Bin Laden llegó a estar en Diego García, y tantos otros, ¿no? Para que veáis que los misterios de Diego García, el problema quizá no sean los misterios o lo misterioso o lo oculto de esta base en este atolón perdido en el Índico, sino que al hacer la información tan secreta y oculta, pues pueden surgir 1000 teorías. Yo creo que esta de Bin Laden es un poco descabellada. ¿Qué haría Bin Laden en Diego García? En fin, se le puede encerrar en cualquier otro sitio si realmente no se le ejecutó, como parece que no sucedió, o se le cambió de identidad. Pudieron pasar muchas cosas. Pero Diego García da lugar a este tipo de hipótesis por toda la cerrazón y el misterio que hay. Hay incluso quien sostiene que el Área 51 de Nevada no es el lugar en el que se deberían de buscar todas estas astronaves, bien sean alienígenas, experimentales o como uno quiera decir dentro de las teorías de la conspiración, sino que la verdadera Área 51 de Estados Unidos podría estar en Diego García. Se dice incluso que en Diego García no solamente están las instalaciones militares a las que me he referido, sino que hay unas enormes instalaciones, tanto subterráneas como subacuáticas, en todo el atolón. Hasta el punto de que podría aquello significar ser posiblemente una de las mayores bases de todo el planeta construida, donde los ojos no llegan a ver. Hay muchísimos podcasts, muchísimas teorías, muchísimos artículos. Si buscáis en YouTube hay incluso reportajes documentales que nos hablan de toda esta conspiración y de todo lo que hay en Diego García. Os recuerdo que no es una zona turística, que no se puede visitar salvo que tengas las credenciales específicas que te da el gobierno o el ejército de los Estados Unidos, con lo cual el misterio yo intuyo que va a seguir ahí, nos va a seguir alimentando todas estas teorías conspirativas. Bien, esto es lo que da de sí el pequeño atolón de 30 kilómetros cuadrados de Diego García. Yo os aconsejo, si no lo habéis hecho ya durante el podcast, que os situéis en Google Maps, busquéis Diego García y hagáis una pequeña exploración visual del lugar, sobre todo para que os deis cuenta de lo pequeño que es el lugar, de las instalaciones que se pueden ver, básicamente con una vista satelital de Diego García se pueden ver todas las instalaciones. Es cierto que aquí siempre surge lo de siempre, que hay zonas que están ocultas, que hay zonas que están pixeladas. Bueno,
Realmente, como no podemos hacer mucho más que ver lo que nos ofrece Google Maps, pues os recomiendo que echéis un vistazo si tenéis curiosidad sobre este interesante atolón situado en mitad del Océano Índico. Ya os digo que a día de hoy Diego García está de plena actualidad por estas resoluciones. Esta resolución que salió en 2019, mediante la cual Diego García debía de ser devuelta a Mauricio por parte del gobierno del Reino Unido, teniendo en cuenta que los Estados Unidos están por medio. Yo no sé cómo acabará este tema en próximas fechas, pero estoy seguro que volverá a salir a la actualidad y que será bastante interesante hacer un seguimiento a todas las noticias que aparezcan al respecto. Por mi parte, esto es todo lo que hoy os quería contar sobre Diego García. Estoy seguro de que hay muchísimas más informaciones, muchísimas más teorías conspirativas. Os agradecería si queréis dejar en los comentarios todas las que os vayáis encontrando y así pues complementar todo lo que hemos dado hoy aquí a grandes rasgos en el podcast sobre la misteriosa isla de Diego García. Espero que os haya gustado el programa y hasta una próxima ocasión.